¿Hablo por aquí? Venga. Hola, ya buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Rafael Cáliz, que trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves, y en primer lugar quiero agradecer a María José el haberme invitado y además el permitirme que conozca al doctor Pérez Venegas, que había hablado mucho de él, pero no lo conocía. Bueno, me lo imaginaba más alto y más guapo, ¿no? Pero bueno. Estamos juntos desde chiquitillos. Bueno, el tema de la enfermedad inmunomediada inflamatoria es un nuevo modelo de atención de los pacientes con este tipo, con estas enfermedades. Esto está cambiando la forma de atender a los pacientes, ¿no? Entonces, probablemente aquí a poco tiempo, pues desde primaria, probablemente los pacientes nos lo derivarán, pues en vez de a reumatología, probablemente nos lo envíen a la unidad de inmunomediada, que ya se ha hablado de que se están formando. De hecho, nosotros ya tenemos 4 consultas multidisciplinares en los que trabajamos conjuntamente con dermatología, con digestivo, con neumología, y bueno, yo en mi caso, pues con el tema de embarazadas, con ginecología, hematología. Entonces, el tema es un nuevo modelo, y de hecho en nuestro Congreso Nacional, que sabéis que se ha celebrado recientemente en Granada, ya hay la mesa específicamente de enfermedades inmunomediadas, ¿no? Bueno, esto es una ventaja grandísima, ¿no? Porque al contrario de que como son los traumatólogos, que son monoarticulares, pues nosotros no, nosotros vemos al paciente en conjunto, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente con este tipo de características, pues rápidamente pensamos que puede tener una uveitis, que puede tener una afectación renal, que puede tener una afectación dermatológica, que puede tener una enfermedad intestinal. Entonces, eso va muy pues en beneficio del paciente, ¿no? Por tanto, desde primaria nosotros estamos trabajando profundamente, ¿no? De hecho, dentro del plan PAERME, que aquí tenemos a nuestro director de este plan, pues la enfermedad inflamatoria forma parte, ¿no? del conjunto de la atención multidisciplinar de los pacientes reumatológicos, ¿no? Entonces, trabajamos conjuntamente. Nosotros ya llevamos mucho tiempo, y aquí ha estado Pachi Gallo, que llevamos años trabajando para criterios de derivación, y de hecho el PAERME ha sido un poco de las consecuencias de los tiempos que llevamos hablando, pues con primaria. O sea, primaria conoce perfectamente el tema el tema que tenemos de derivación, que lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? El tema del paciente, el paciente es el piloto, el eje central, ¿no? Por tanto, el paciente cada vez está más incorporado a la actividad que nosotros hacemos, ¿no? Forma parte de hecho, en nuestro objetivo que tenemos en nuestra unidad que estamos formando de enfermedades multidisciplinarias, pues el paciente va a participar para conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus pretensiones, qué es lo que quiere que nosotros le aportemos, cómo quiere que llegue su vida, que se incorpore a su vida cotidiana. Bueno, aquí no hace falta decirlo, pero los tratamientos, terapias biológicas, han puesto un cambio brutal en la evolución de los pacientes reumáticos. Por tanto, no puede quedarse ningún paciente con un problema reumático sin que se vea lo más pronto posible y que se trate lo antes posible, porque cambia radicalmente la evolución de los pacientes, ¿no? Y por eso primaria es fundamental, ¿eh? Primaria, no nos hartamos de decirlo, nos duele la boca de que es la parte más importante, porque ellos son los primeros que van a identificar a estos pacientes, los primeros que nos van a mandar a los pacientes, y por tanto con ellos siempre tenemos que estar trabajando codo a codo, ¿no? El paciente es lo más
más importante, por eso estamos aquí todos, ¿no? Y por tanto, a ellos tenemos que facilitarles pues, la accesibilidad, la humanización. Se ha hablado ya aquí mucho de humanización, ¿no? O sea, muchas veces nos olvidamos que con las manías que nos tienen de poner la N, ¿no? Pero luego no es una N, es una persona y que muchas veces no se nos debe olvidar, ¿no? De la forma de acceso, de cómo tratarlo, el ambiente. Fijaros, yo cuando por ejemplo, nosotros en el hospital universitario que estamos residentes, estudiantes, entonces yo me imagino, yo me pongo en el otro lado, digo, bueno, si yo fuera paciente y me meto que hay ahí 5 o 6 personas y a lo mejor tengo que contarle, o sea, todo eso hay que cuidarlo mucho, hay que prepararlo, o sea, todo ese tipo de humanización de lo que vamos a hablar y es fundamental, ¿no? Por tanto, haciendo esta pequeña introducción, yo creo que vamos a empezar ya a que lo hablamos. Hemos decidido cómo vamos a desarrollar esta mesa, ¿no? Tenemos el lujo de tener aquí a Consuelo Artero, que es la coordinadora, la directora del Plan de Andaluz de Humanización. O sea, que es la que más sabe del tema y, por tanto, es la que yo creo que nos va a hacer primero una pequeña introducción sobre este plan de humanización, que los conocemos, pero la verdad que no nos ha llegado mucho a todos. A lo mejor conocemos otro tipo de planos, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego, pues ya pasaremos ya entre todos a un coloquio pues, con dos pacientes, dos personas muy importantes, como es María Ángeles Fernández, que ella es presidenta de la Liga Andaluza de Reumatología. Fijaros, la Liga es un sitio fundamental, es donde se reúnen los pacientes, donde se le intentan dar todo el tipo de ayuda, de información, o sea que es fundamental. Entonces la Liga Andaluza pues tiene ya varias asociaciones que luego hablaremos y que luego ya le iremos viendo a ver cuáles son sus acciones, sus objetivos, ya le iremos preguntando ya. Y el otro ponente pues, es Javier Sierra. Javier Sierra es el coordinador o director de Acción Psoriasis de Andalucía. Acción Psoriasis es otra asociación de pacientes más de psoriasis. Y tenemos la suerte de que por su trabajo pues, lo tenemos incorporado en el Hospital Virgen de la Nieves, con lo cual nos va a facilitar mucho pues, todo lo que tengamos, todo lo que podamos hacer. Fijaros lo importante que son el tema de las asociaciones, que el objetivo de los servicios de reumatología está incluido. O sea, nosotros tenemos 2 o 3 objetivos estándar en los que están relacionados con el tema de asociaciones. Por tanto, fijaros lo importante que va a hacer que son tan importantes como son para nosotros. Y las asociaciones, claro, tienen mucha fuerza. Porque, claro, tienen más fuerza que nosotros. O sea que, ¿por qué? Porque son todos los pacientes con todo su... es como si hicieran más. Por tanto, yo os animo a que sigamos peleando en ese sentido, porque gracias a vosotros también, pues nosotros también nos sentimos también más consiguiendo más cosas. Pues nada, si ya más dilación, al Consuelo Arte nos va a hacer una pequeña, como ella quiera, introducción, lo que nos explique, y nada, muchas gracias. Gracias por la presentación. Con el compromiso de ser eficiente con el tiempo y el privilegio de poder participar en la mesa de cierre acompañada de los pacientes, porque como bien nos decía nuestro moderador, sin pacientes no podemos hablar de humanización. Pues con el compromiso de ser eficiente con el tiempo, agradecer la invitación a la profesora María José, al coordinador y director del plan
la invitación que nos hizo al plan de humanización y, como no, a Janssen, que también, Juan, pues ha sido muy responsable de mi participación aquí esta tarde. A lo largo de toda la tarde hemos ido viendo pues todos los aspectos científicos, técnicos, investigación. Creo que ha sido una jornada muy completa, pero que tenemos el privilegio de ponerle el broche de cierre. No me voy a entretener en datos que hemos estado ilustrándonos a lo largo de toda la tarde. Solamente recordar que 150 trastornos afectan al sistema locomotor, pero nos toca en esta mesa abordarlo o darle el tinte desde el enfoque de la humanización. Y dicho esto, pues no podemos olvidar que las enfermedades músculo-esqueléticas, pues tenemos que contextualizarlas en la cronicidad. Primer dato, cronicidad. De eso atención primaria sabe mucho. Nos puede dar clases de cómo se abordan a los pacientes crónicos, porque el itinerario habitual del paciente, no podemos olvidar que el mayor tiempo de estancia es en el domicilio y en los centros de salud. Pero es que además de contextualizarlo en la cronicidad, también hay otro matiz importante y es el dolor, que no nos podemos olvidar del dolor crónico. Los expertos nos dicen que los pacientes tienen que tener tratamiento personalizado y manejo y control de su dolor. ¿Por qué? Porque le va a influir en todas las esferas de su vida. En estado emocional, en movilidad, en vida social, en habilidades para trabajar. Fíjese el impacto que puede tener la enfermedad en todas las esferas y en toda la vida de una persona, indistintamente de la edad, porque cada vez son más las personas, y vemos además a nuestros representantes más jóvenes que padecen las enfermedades. Somos conscientes desde el plan de humanización que tenemos mucho trabajo por delante, mucho. Estamos convencidos de que hemos tocado techo en la medicina basada en la evidencia, y en eso estaremos todos de acuerdo, porque llevamos muchos años y nuestro sistema es excelente en la medicina basada en la evidencia. Se ha invertido económicamente, se ha invertido en tiempo y tenemos unos servicios de bastante calidad. Pero ahora tenemos la necesidad, y así nos lo dicen los pacientes, de incorporar o hacer un giro a un modelo de medicina basada en el valor. Esto no es fruto de la casualidad, es fruto de la evolución, de la cronicidad, como hablábamos anteriormente, y de la edad más precoz de cronicidad con la que se incorporan los pacientes. Y en esto pues, se deben de invertir tantos recursos como proporcionar herramientas, como puede ser este plan de humanización, a disposición de todos los profesionales, y que ahora, el 15 de abril, hicimos un año de nacimiento, pues tiene que ir acompañado de ese respaldo y además de esas herramientas para todos los profesionales. Y aquí hay que romper mitos. Históricamente la humanización siempre ha estado asociada a espacios amables, a colores, a diversión, a doméstico, a buenismo de los profesionales. Y he de decirles que la humanización, como toda disciplina, tiene su cuerpo de conocimiento, tiene su entidad, tiene su evidencia científica, y hacia ahí es hacia donde debemos de trabajar. Y es lo que estamos en ello. Me gusta decir esto, porque los profesionales tenemos que tener herramientas. Es un ejercicio, por tanto, de toda la sociedad. Cuando hablamos de humanización, pues tenemos que hablar desde los niveles de metagestión en el conjunto de toda la sociedad, hasta el nivel más micro, pero no menos importante, como son los profesionales. Es un ejercicio de todo. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber voluntad de los profesionales y tiene que haber voluntad de los pacientes. Y nos queda mucho por hacer porque solamente hemos iniciado.
Hemos iniciado de forma oficial. Teníamos mucho hecho, pero fíjense, mucho hecho que no hemos podido identificar. El primer ejercicio que ha hecho el plan de humanización ha sido hacer un análisis situacional sobre las prácticas en los centros andaluces, tanto de atención primaria como de hospital, sobre de qué situación partíamos. Y el papel lo soporta todo. Pero luego la implementación, pues partimos de -20. Nos queda mucho que hacer y los campos, en nuestro horizonte debe de ser pues, aumentar la calidad de vida, y además lo colocamos en rojo, calidad de vida de las personas, no solo cantidad, calidad de vida, y enseñarles a convivir con esa cronicidad, con esos dolores, el manejo y a evitar ese aislamiento e intentar acompañarles a que puedan hacer su vida medianamente normal. Para ello también tenemos que trabajar con la sociedad, porque tenemos también que trabajar en accesibilidad. Tenemos que trabajar también en cuanto a inclusión social. La sociedad merece un ejercicio también sobre dar la oportunidad a los pacientes con patología crónica. Y por supuesto, lo hablábamos en el descanso, María Ángeles y yo decíamos que establecer redes que ayuden a las personas a convivir con su dolencia. Las redes, pues, sabemos que son una herramienta universal, rápidas, que establecen puntos de unión entre pacientes y pacientes, pero es que además también no se nos puede olvidar que las escuelas de pacientes, los grupos de autoayuda, dan respuesta a esas situaciones donde el sistema y los profesionales no llegan. Sabemos mucho de diagnóstico, sabemos mucho de tratamiento, pero la cotidianeidad del día a día, eso también los pacientes necesitan compartirlos. Y eso se tiene que hacer a pares. Y el sistema tiene que favorecer esos espacios donde ellos puedan también aprender y enseñarse y compartir experiencias entre pacientes. El plan de humanización pues, pivota en 5 elementos clave. Nos decía nuestro moderador que había tenido poca implementación. Yo le invito, porque además está publicado en Boja incluso, es un documento muy amable de leer, son 84 páginas, muy sencillas, muy claras, muy directas, y solamente he traído los elementos claves sobre los que pivota el plan, que son 5, que han salido a lo largo de la tarde. La accesibilidad, fundamental. La demora de los tiempos de los pacientes, la derivación en la coordinación. La personalización, el compromiso con la calidad, la corresponsabilidad y la cultura de humanización en los centros. Mucho por hacer. Pero empezamos. A partir del 15 de abril de 2021, pues lo que primero hicimos fue generar la estructura de la gobernanza del plan, pero no en papel, implementada. Y se establece a 3 niveles. Tenemos 3 niveles de gobernanza en el plan. Tenemos el comité director, que corresponde a las autoridades políticas, con lo cual nos reunimos una vez o 2 veces en el año. El segundo nivel es el comité técnico, que está constituido por profesionales de consejería, profesionales del Servicio Andaluz de Salud, porque es donde se va a implementar el plan. El plan se edita y se elabora en consejería, pero la aplicación está en los centros, en todos los centros del sistema sanitario. Y por último, el comité operativo, que ahora daré un poco más detalle de ellos, que precisamente mañana tenemos una reunión en Antequera con el comité operativo. Bueno, pues lo primero que hicimos fue constituir las comisiones de humanización en todos los centros del sistema sanitario. Cuando hablo de todos los centros, no son hospitalarios, hablamos de primaria. Primaria tiene mucho que decir y a día de hoy, pues cada centro, y esto tienen que conocerlo, tiene una estructura con un reglamento, con unas personas, con unos perfiles que tienen la responsabilidad de implementar y de desplegar las líneas del plan de humanización. ¿Por qué generamos las comisiones de humanización? Pues porque hay que generar los espacios. Esto no puede quedarse atribuido al buenismo o al tiempo o a que un profesional sea más simpático. Hay que dar el espacio donde poder proceder a la metodología del plan. Bueno, pues esta es nuestra comisión operativa. Nuestra comisión operativa está constituida por 20 personas, perfectamente diseñada.
20 personas que son representación de cada 8 provincias, de cada una de las 8 provincias, una persona de primaria, una persona de hospital, y esto no es solo de enfermeras, hay paridad. Tenemos además el privilegio de poder contar con oncólogos, con intensivistas, con un perfil muy variado y muy enriquecedor de personas. Incluso está pensado minuciosamente que tenemos hasta paridad. Somos 10 mujeres y 10 hombres. Fíjense la pureza del método. ¿Qué hemos estado trabajando durante el 2021? Lo poco que nos dejó el 2021, porque las comisiones de humanización se terminaron de constituir el 15 de julio de 2021, pero aún así en el segundo trimestre estuvimos trabajando sobre la formación. Iniciamos la formación transversal de humanización de la asistencia sanitaria con Yavante, y aquí también tengo que dar las gracias a Janssen, porque las competencias humanísticas tienen que estar o tienen que tener la misma apuesta de formación que cualquier otra. Y bueno, tenemos un amplio programa de humanización de asistencia sanitaria en Yavante con simulación virtual, y el que estamos además terminando de acabar este año, porque este año viene otro también incluso con más fuerza. El paquete de 2021 se formaron un total de 2.000 profesionales en 4 ediciones. También iniciamos un curso sobre comunicación y atención a la ciudadanía, porque no debemos de olvidar que los primeros puntos de contacto de los centros de salud o de los hospitales son las unidades de atención a la ciudadanía. Y cuando iniciamos esta formación, fíjense, nada más que les voy a dar un dato, que abrimos una edición en noviembre con 200 plazas, pues hubo mucho descontento, y tengo que decirlo así públicamente, porque teníamos 1000 solicitudes. Y además, cuando hablábamos con ellos, nos decían que gracias, porque no habían tenido oportunidad de tener formación. Un grupo tan importante como es el primer contacto del paciente y familia con el sistema. Trabajamos también codo a codo con el resto de los planes, en concreto también con el de cronicidad. Y bueno, la experiencia con cronicidad fue pedirnos ayuda para montar un módulo de humanización que al final se convirtió en un curso monográfico. No fue un módulo, fue un curso monográfico con 1950 plazas sobre humanización de la atención a pacientes con enfermedades crónicas complejas. Es un curso que vamos por la 3ª edición, y la 3ª edición, pero porque ha sido muy requerido, y este año la edición nunca baja de 1500 solicitudes, un curso completo, porque toca diferentes módulos, hay diferentes perfiles de profesionales, hay médicos de familia, hay internistas, hay enfermeras, se tocan temas muy transversales como manejo de duelo, cuidado al final de la vida. Es un curso bastante demandado. Este año, pues, seguimos con la formación, y de hecho está vinculada hay un objetivo de contrato programa para todos los centros, donde tiene que haber formación obligada sí o sí, y en primer lugar, en primera opción, fíjense, va dirigida a cargos directivos, cargos intermedios, equipos directivos íntegros y gobernanza de las comisiones de humanización. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que permear al resto del sistema, y es una formación de sensibilización, una píldora de 5 horas, pero de obligado cumplimiento, y en el que también vinculada a objetivos. 6.000 plazas. 6.000 plazas tenemos en 3 ediciones, que ahora acaba de comenzar uno justo esta semana, y que tendrán oportunidad de hacerlo hasta noviembre, en 3 ediciones de 2.000 plazas. No solamente nos quedamos en la sensibilización, que entendemos que tiene que ser sí o sí. El previo ha sido un curso que hemos realizado con 150 plazas, dirigido a la gobernanza de las comisiones de humanización. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de la transferencia de la formación, se le ha enseñado toda la metodología, cómo tienen que hacerlo. Ahora ellos, cada centro priorizará las acciones en función de las necesidades del ámbito local, pero la responsabilidad y el encargo de que esa transferencia de la formación tienen que elaborar su plan de humanización local.
Y todos tienen que saber hacerlo de la misma manera porque le hemos ofrecido la metodología, las herramientas para poder ir a la par y para poder luego evaluar, indistintamente de que cada uno priorice sus necesidades en función del entorno que tenga. Bueno, pues seguiremos con nuestras ediciones de los servicios de atención a la ciudadanía porque, bueno, 1000 personas y que había descontento, pues ya vamos por la tercera edición de 200 plazas. Este curso también está siendo muy requerido porque es un curso muy básico, pero que sitúa al profesional en escenarios del día a día, es decir, el manejo de conflictos, las puertas de entrada de urgencia. Eso tiene un manejo, eso al profesional hay que dotarlo de herramientas de cómo saber proceder, con los mismos pasos que cuando uno va a realizar una intubación orotraqueal, lo mismo. Pues esto debe de ser así. El curso de humanización de la asistencia sanitaria, que de nuevo está actualmente implantándose. Y ya para finalizar, porque no me quiero extender demasiado ni quitarle tiempo a los protagonistas, que son los pacientes, y que yo estoy encantada de compartir mesa con ellos, porque sí que es cierto que todo esto que se está poniendo en marcha, pues tendrá una segunda fase, y es cuando ya hayamos dotado tanto a los profesionales y a los centros de las herramientas y hayamos echado a andar, pues sin duda los pacientes nos tendrán que decir si estamos dando respuesta a eso. Y no es en segunda fase, está pensado, porque no podemos echar a andar si no hemos formado primero a los profesionales, no les hemos dado las herramientas que estamos convencidos que repercutirá en los resultados en salud. Y además, tenemos que saber que desde la humanización también tenemos el reto de hacer medición en resultados en salud, porque cada vez es más los modelos y cada vez más son las corrientes de medición de experiencia del paciente y de medición de resultados en el paciente. Y esto se llama PRENS y PRONS. Así que solamente dejarles con una diapositiva, que es nuestro portal de humanización, que también es una herramienta que está en marcha, donde colgamos todo lo relacionado con noticias, con guías de interés, con documentación que entendemos que tiene que estar y con el despliegue y toda la producción de los centros. Estamos muy en contacto, también decirlo, con el plan con UMAS. Se hizo un convenio de colaboración a nivel regional. Saben que UMAS, su presidente es Julio Zarco, fueron los pioneros a nivel nacional, pero nos dicen que siguen muy de cerca el plan de humanización de Andalucía, que se está implantando en otras comunidades también, porque vamos sin prisa pero sin pausa. Y tenemos mucho método y sabemos muy bien cómo queremos hacerlo. Y al final, lo que no se mide o lo que no se estructura, pues al final no podemos evaluar. Y ahora mismo hemos finalizado la fase de estructura, entrando en proceso, según don Abedián, y en un futuro no muy lejano hablaremos de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, si quieren, podemos empezar a... Bueno, yo quería preguntarle a María Ángeles, ¿no? Si, desde el punto desde la vuestra, bueno, vuestra organización, vuestra liga, ¿qué es lo que, cuáles son vuestras actividades que vosotros soléis realizar día a día? Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias tanto al doctor Pérez Venegas como a María José, a Tachi y a Juan, como no, y a todo el equipo técnico y a mis compañeros, a Chelo y a Rafa. Bueno, pues una pregunta muy importante hablando de humanización, porque somos las organizaciones de pacientes y las federaciones que tienen asociaciones de pacientes dentro, las que estamos dando facilitando a los pacientes todos los recursos que no se encuentran hoy en los centros sanitarios. No podemos olvidar que tras el diagnóstico hay una pérdida importante, que hay que gestionarla y que hoy por hoy, y que en un futuro la habrá, porque está ya en marcha el plan, pero tras esa pérdida hay que actuar porque además
si actuamos de forma preventiva, de forma precoz, gestionando tanto el gradiente social que muchos pacientes todavía no son conscientes que se produce, que se va a producir, como el impacto psicológico que de forma inmediata va a intervenir en la adherencia terapéutica, toda esa actuación va a ayudar luego a que el paciente llegue a los profesionales de un modo más informado, formado. Evitamos el doctor Google, que hasta la fecha no tenemos conocimiento que sea positivo para ningún paciente, excepto aquellos que están altamente formados, evidentemente. Entonces, bueno, desde Federación Lira lo que hacemos es acoger a 14 asociaciones de pacientes, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus, fiebre mediterránea familiar, fibromialgia, entre otras muchas, y le damos, somos una federación paraguas para darles soporte que lo necesitan y llevarles esos recursos sociales, esos recursos psicológicos, ese apoyo, esa acogida y acompañamiento, darle un poco de luz para que en su día a día tengan respuesta y, bueno, y aminorar así la carga de enfermedad y ayudarle a tomar mejores decisiones, formarlos, básicamente. Javier, te voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuál es vuestra acción, lo que vosotros soléis hacer, ¿no? Y solamente pacientes solamente con psoriasis o artritis psoriásica, ¿no? Bueno, daros las gracias también por invitarnos. Es muy importante que los pacientes estemos en estos foros. Siempre una de las cosas que hacemos las asociaciones es intentar ponernos en medio de todo, ¿no? Y creo que esa es nuestra gran acción, ponernos en medio. Quizá muchas veces cuando conformamos una preparación como la que hemos tenido hoy, yo llevaba todo el rato, desde que empecé a escucharos, pensando una cosa, ¿no? El paciente debe de estar en el centro de todo. En la humanización consiste en eso, ¿no? Sobre todo, el paciente tiene que estar en el centro. Yo estuve colaborando con Human, con el doctor Zarco, y creo que una de las cosas que hablábamos los pacientes es tenemos que estar en el centro tanto de la toma de decisiones como de la formación, como de la información, porque para el caso somos el objeto a estudio, ¿no? Y en estos cursos tenemos que estar en el centro, estar presentes, hacernos fuertes, escuchables, tener nuestro espacio de denuncia, de decir, oye, tenemos que ser cuando hablamos de accesibilidad y que hemos estado todo el rato escuchando atención primaria y tal, una de las cosas que más importante tenemos los pacientes son los tiempos. Cuando yo cojo la aplicación de mi teléfono para pedir cita en la consulta, me da igual que tenga que pedir una analítica cada 2 meses. Me la va a dar en el mismo espacio de tiempo. Y en mi caso soy un privilegiado, porque soy enfermero. Y al ser enfermero soy una persona absolutamente privilegiada para poder optar y acudir a determinadas cosas. Cosa que no le pasa pues, al 90% de los pacientes. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, desde las asociaciones, como bien ha dicho ella, lo que ponemos en acción es esa denuncia, poner al paciente en medio, ser coordinadores y receptores de una buena información. Como bien dice, si te pones a leer sobre enfermedades IMI, el otro día me salió en una analítica alterado una situación y probablemente si hago caso a lo que me dice la información de Google, pues aparte de tener artritis psoriásica, pues es muy probable que tenga otras enfermedades. Pero dado a mi manejo de la situación, voy a esperar a que me vea mi reumatóloga para no andar dando palos de ciego ni haciendo cosas absolutamente desesperadas, ¿no? Somos cardos de cultivo de curandero y de gente extraña que en un momento dado pues, pueden aprovechar la situación. Entre otras cosas, también le decimos a los pacientes todas las alternativas terapéuticas que ustedes, los médicos, los reumatólogos, los digestivos, el dermatólogo, todas las alternativas terapéuticas que hay. Yo cuando escucho Methotrexate parece que estoy escuchando al mismo demonio porque me ha ido muy mal con él, pero cuando escucho tratamiento biológico estoy escuchando pues al Dios y al centro de mi vida porque me ha mejorado mucho la calidad de vida, ¿no?
También les decimos a los pacientes pues, que hay tratamientos, que hay muchísimos tratamientos, que hay muchísimas alternativas, que el primer contacto tiene que ser nuestros profesionales sanitarios, y también les decimos que de esas alternativas, pues una de las cosas que tenemos que buscar, y que para eso estamos aquí, es que si hay alternativas terapéuticas, ¿por qué quedarnos a medio gas? ¿No? Tenemos que alcanzar... en sanidad hablamos mucho del equilibrio entre el coste, eficacia, eficiencia, y todo ese equilibrio conlleva pues, una parte económica, una parte también desde el punto de vista de salud y tal. Al final, en ese equilibrio, el paciente tiene que estar en el centro y tomar esas decisiones. Yo creo que todas las asociaciones, en el caso nuestro de Acción Psoriasis, para mí fue una asociación salvadora, ¿no? Yo empecé con la psoriasis con 14 años. Acudí a una consulta de dermatología, actualmente tengo 43 años. Cuando hablamos de síndromes metabólicos y todas estas cosas, los pacientes somos bastante conocedores de todas estas situaciones. Y cuando tienes 14 años, y además mi primer reumatólogo está aquí presente, porque además acudí de la consulta de urgencia y fui valorado por él, y muy bien valorado. Y acudimos en procesos desesperados. Entonces los pacientes, a través de las asociaciones, muchas veces encontramos una respuesta rápida, eficaz, clara y certera de cuáles son los caminos y las vías a seguir. Por eso me parece, soy un auténtico convencido. Si pudiera ustedes recetar cada vez que va un paciente, háganse socios de una asociación. Yo diría que a los pacientes de psoriasis, de Acción Psoriasis, pero bueno, que a lo mejor no pónganlo de genérico, ¿no? Hágase de una asociación, me parecería que sería una buena atención primaria. Sí. Yo, mira, al inicio de mi intervención he dicho lo del paciente que ahora mismo está en el centro, que además que forma parte. Y bueno, yo también quiero decirte que afortunadamente en la forma de acceso de los pacientes ahora a la reumatología, dermatología ha cambiado un poco bastante de cuando se te refiere al doctor Guzmán, ¿no? Pues entonces, sí. antes era, pero que ahora ha cambiado gracias a la colaboración que tenemos con primaria, desde primaria, de momento están, o sea, yo creo que ha cambiado muchísimo el tema del circuito que hay afortunadamente, ¿no? Porque hay muchos elementos. Mira, lo que yo te quería comentar, bueno, quería preguntarte una cosilla, bueno, tú dilo. Al hilo de lo que está diciendo él, creo que ha puesto encima de la mesa dos aspectos muy importantes. El primero es, vuelve a salir, ha salido el término durante toda la tarde, que es la comunicación. Ha salido a lo largo de toda la tarde, comunicación primaria, comunicación hospital, y en este caso, él lo que ponía encima de la mesa es el reto del profesional de saber adecuar el lenguaje al paciente más allá de los tecnicismos. Eso requiere de una formación también. El saber comunicarse en los diferentes ámbitos. No es lo mismo estar en una jornada entre colegas donde el lenguaje tiene que ser mucho más técnico, pero cuando se está en un foro con pacientes o está en una consulta, tenemos que tener la certeza de que el paciente sale sabiendo lo que tiene y satisfecho, ¿no?, con la información recibida. Y otro elemento que también creo que es importante resaltar es que no se nos puede olvidar que al final todos estamos imbricados, porque todos, si no hemos sido, seremos pacientes. Somos profesionales y pacientes, y eso no se nos puede olvidar. Es un sello de calidad en humanización el tener la premisa de tratar tal cual te gustaría que te tratasen. ¿Por qué? Porque eso en un futuro inmediato, si no es muy presente, al final es invertir en el sistema. Y es una responsabilidad de todos. De esta manera, efectivamente, la comunicación, la información favorece luego el tema de los resultados, ¿no? No es y es verdad que también es verdad que muchas veces, siempre lo apuntamos, ¿no?, el tema de las consultas, ¿no?, del poco tiempo que muchas veces tenemos, pues también cuesta, pero nosotros, yo creo que ya todos los profesionales, tanto de primaria como de hospitales, yo creo que todo ese tema se cuida mucho, vamos, que yo no le digo
bueno, lo que se cuida intentando de que el paciente tenga esa información. Yo estuve hace ya años, estuve 2 años en Londres, y a mí lo que me llamaba la atención era los informes de que mandaba el especialista al médico de cabecera sobre el paciente. Vamos, que decía, parecía una novela, o sea, no hablaba de terapia biológica, era curiosísimo. O sea, que yo creo que en ese aspecto es verdad que habría que cuidarlo, y es verdad que muchas veces el lenguaje tendría que ser como una carta, prácticamente muchas veces de esos informes. Es que el doctor Guzmán quería hacer una... Sí, buenas tardes a todos. Ante todo quería felicitaros, y la intervención de Consuelo me ha parecido acertadísima. Ha sido una ponencia que a mí me ha encantado. Creo que esta mesa no podía faltar en esta jornada. El hecho de que sea la última no quiere decir que sea la menos importante, podría haber sido la primera. El tema de humanización es un tema que a nosotros nos ha llegado al alma de siempre. Y creo que Rafa puede ser el moderador ideal para esta mesa. Él sabe que hemos trabajado juntos casi 30 años, y desde hace por lo menos 25 hemos participado año tras año organizando jornadas con pacientes, y le hemos dado una relevancia absoluta, ¿no? Al principio la única asociación que había era la de artritis reumatoide, todavía recuerdo el nombre del presidente, y luego ya se integró la de espondilitis anquilosante, y ya posteriormente el psoriasis, y una que desgraciadamente parece que está en un segundo plano por parte de muchos profesionales, que es la de fibromialgia, a la que nosotros hemos prestado una atención especial. Hemos publicado bastante en ese sentido, y sigue Rafa en el mismo plano, junto con las psicólogas de aquí de la Universidad de Granada. Se han hecho muchos estudios de sueño y tal, muy relevantes. En fin, eso es lo que quería resaltar. Daros la enhorabuena, porque creo que es una mesa muy importante. Y quería abrir una pregunta, entre paréntesis, para la siguiente jornada, que no sé si la seguirás organizando tú, que sería hablar de la importancia de la planificación familiar en este tipo de pacientes, ya no solo por las enfermedades en sí, sino por la importancia que tienen los tratamientos. Y en atención primaria es fundamental, porque dentro de los servicios, las revisiones a veces se alargan más de lo que nosotros deseáramos. Y una revisión de un paciente que tenga un proceso inmunológico puede tardar 6 meses. En 6 meses, una enferma puede tener muchos problemas en ese sentido. ¿Qué hago? ¿Me quedo embarazada? ¿No me quedo? ¿Tengo que esperar? ¿Suspendo la medicación? Y creo que el médico de atención primaria debería tener un contacto estrecho con los especialistas, y que conociera perfectamente ese tipo de medicación, que para ellos en principio es un freno importante, por desconocimiento o por falta de experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de medicamentos son los que se pueden utilizar durante el embarazo y cuáles no? ¿Cuál sería el mejor momento para que la paciente se quedara embarazada? ¿Qué problema puede tener con la medicación si sigue y luego después tiene que tener acceso a la lactancia materna? En fin, es una pregunta que yo quiero dejar ahí y ya está. Y me reitero y os doy la enhorabuena, y sobre todo a Rafa, que creo que ha sabido escoger bien los ponentes. Es que te quería hacer una pregunta, porque la ha mencionado varias veces, ¿no? Del espacio, ¿no? En el espacio ese, ¿cómo lo tendríamos que distribuir? Bueno, yo agradecer las palabras que acabamos de recibir, la mesa. Decirles que por el perfil que ustedes tienen, doy por hecho de que están dentro de las comisiones de humanización, y si no están, tienen que pertenecer a ellas. Ya hago la invitación desde aquí. Necesitamos de esa expertez, es más, incluso esa experiencia hay que aprovecharla y hay que impregnarla. Cuando hablamos de cultura organizacional, no podemos olvidar las nuevas incorporaciones que cada día suceden en nuestro centro.
plan vacacionales. Tenemos la responsabilidad de educar y de trasladar ese mensaje y de formar las nuevas incorporaciones. Es más, incluso estamos también planteándolo en el entorno universidad. Hay una línea de trabajo que lleva a cabo una catedrática en Almería, psicóloga organizacional ella, donde están desarrollando un modelo de competencias desde la evidencia, competencias humanísticas. O sea que esto no es... Y ahí tenemos que aprovechar la expertez y la experiencia. Así que doy por hecho de que ustedes están dentro de las comisiones de humanización, sí o sí. Y los espacios, que es la pregunta que usted me hacía, o que me hacía. Los mitos que hay asociados a la humanización, lo que no hemos encontrado en el análisis situacional que hemos realizado a través del primer ejercicio que hemos hecho, pues cuando preguntaba a los centros, los que más avanzados iban eran porque tenían espacios muy decorados, tenían payasos, tenían, que eso es necesario, pero eso está relegado, el plan tiene 4 áreas perfectamente diferenciadas: la cultura organizacional, la parte de la línea asistencial, la línea relacional y la línea de infraestructura. Pero además, en los últimos tiempos que estamos viendo que también se está invirtiendo mucho en la arquitectura de los centros, mucho, pues desde el plan también tenemos en ese comité técnico, hemos requerido un grupo porque esas arquitecturas tienen que ir acompañadas con la filosofía de humanización. Quiere decir que antes de realizar la obra en un centro o de abrir un centro, tiene que tener incorporado la diferenciación de circuitos para los pacientes vulnerables, los espacios lúdicos, los espacios adecuados para favorecer la intimidad tan importante en las unidades de urgencia o cuidado al final de la vida. ¿Por qué? Pues porque en cuidado al final de la vida, que a mí me parece que es una línea de las más importantes, pues no solamente es el espacio, que también la habitación individual tiene que estar con todas las condiciones donde favorecer el duelo a esa familia de la que él hablaba, sin duda. Tenemos que incorporar a las familias, tienen que ser espacios no medicalizados, o sea, los espacios tienen que estar adecuados a la tarea que hay que realizar. Y en eso hay centros que están muy avanzados y otros centros que no, pero esas necesidades y ese discurso tienen que acometerse en las comisiones de humanización y aprovechar los perfiles de ustedes. Muchas gracias. Pregunta, doctor Raya. Bueno, nada, muchas gracias. Enhorabuena por esta mesa tan buena. Evidentemente, la humanización es fundamental, necesaria, nos tenemos que implicar cada vez más. Ha sido una charla estupenda y yo creo que la participación de María Ángel y de Javier es necesaria. Rafa, enhorabuena por organizar esta mesa. Bueno, a mí me ha venido, después de hoy, esto de la humanización, de la medicina ya no tanto basada en la evidencia, sino basada en valores, ¿no?, que se ha comentado aquí, pues me ha venido a la cabeza la primera enferma de esta mañana, ¿no? Yo creía que no iba a venir, era una primera consulta a las 9 de la mañana, ha venido la segunda, la tercera, y ya ha llegado esta señora, ha llegado sobre las 10:10, ¿no? Una señora de un pueblo lejano de la Alpujarra, una señora que evidentemente no sabe meter en la máquina la cita, ¿no? Bien, la señora había sido ayer vista en urgencia, y le digo, pero bueno, ¿y usted por qué vino a urgencia? Y me lo ha explicado. Dice, mire, mi médico me manda por teleconsulta al traumatólogo y el trauma me dice que la patología que yo tengo no es subsidiaria, ¿no? Me manda al rehabilitador y el rehabilitador me dice que la patología que tengo no es subsidiaria. Y entonces me manda al reumatólogo por teleconsulta y el reumatólogo me dice, muy agradablemente, la señora encantadora, me dice que la patología que tiene no es subsidiaria de una atención urgente, pero que evidentemente nosotros como trauma y rehabilitación hospital ya hace todo por teleconsulta, nosotros, y esta cuestión se la planteo a Pepe Venegas, pues del punto de vista ético creemos que aunque el paciente no tenga algo grave, tenemos que verlo, porque él no lo sabe, lo primero, y él necesita de alguna manera exponer lo que le pasa a alguien, no solo, total, que vino por urgencia, y entonces la urgencia lo mandó y evidentemente pues nosotros la hemos visto hoy, ¿no? La señora tenía simplemente una artrosis, una artrosis y una trocanteritis. La señora ha venido, con perdón, a desahogarse. De alguna manera tenía un problema personal, etcétera, etcétera, que evidentemente no es cuestión, pero con esto quiero poner de manifiesto que la teleconsulta está muy bien, ha sido
ha sido un enorme e importante avance, nos ha permitido mejorar la comunicación que aquí se ha dicho, nos ha permitido priorizar pacientes, pero de alguna manera, creo yo, y Pepe creo que estaba conmigo cuando esto se lo planteé en Sevilla el otro día, creo que hay que balancear un poco y que hay que seguir viendo pacientes. Yo creo que tenemos de alguna manera, aunque esto no sea ni un lupus con nefritis, ni con una encefalitis, ni con un BECET, ni con un síndrome autoinflamatorio, ni con una fiebre veterinaria familiar. Era una risartrosis. La señora, creo yo, no por mí, sino por la atención que le ha dado al servicio, desde la administrativa a la que la ha dirigido, al celador que la ha dirigido a mi consulta, pues ha quedado francamente satisfecha. Por lo tanto, yo quiero poner aquí un poco en valor la importancia que tenemos, creo yo, de seguir viendo pacientes de alguna manera físicamente. Que la teleconsulta está muy bien, es fundamental, pero claro, también el polimédico de cabecera se va a ver, bueno, ¿y a quién se lo mando? Por lo menos que alguien de alguna manera me dé, ¿no? Y yo simplemente quería poner en valor, no sé qué pensáis y qué piensan los pacientes, no quiero entretener más, pues a 9 menos 10, qué piensan los pacientes, Javier y María Ángeles de Sevilla. Bueno, muchas gracias y perdón por la... Nada, muchas gracias por la... Bajo mi punto de vista es fundamental el contacto, y cuando he ido siempre a una consulta médica, siempre he ido con la idea de plantear mi situación y negociarla. Vuelvo a la misma idea. El paciente está en el centro de la toma de decisiones. Entonces, muchas veces el hecho de estar presente, la teleconsulta, creo que la doctora que estaba hablando de la teleconsulta, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo ha planteado muy bien, te da cierta certeza con muchísima proximidad, pero no te da la globalidad del paciente, ¿no? Y es verdad que tiene una utilidad muy, muy grande y, bueno, por ejemplo, actualmente con el COVID tuvimos mucha experiencia los pacientes de crónica. Creo que es importante, tuvimos experiencia con nuestras enfermedades crónicas, tuvimos muchas llamadas, muchos seguimientos, tenía su resultado y tenía su aquel para un seguimiento. Pero es muy importante cuando tenemos determinados momentos que vayamos, estemos, nos vean los problemas que tenemos, establezcamos ese contacto, el contacto visual, el contacto comunicativo, como hemos dicho, negociemos, tengamos nuestro espacio. No me gusta nada hablar del paciente empoderado, me gusta hablar mucho del paciente libre. Yo en todo momento quiero tomar las decisiones para decidir el tratamiento que quiero. Si encuentro que he tocado techo, me gusta tener la oportunidad de negociar con mi reumatólogo el tratamiento que quiero, para no tener absolutamente ningún dolor. Probablemente cuando yo me vaya de aquí al coche después de estar 4 horas y media sentado voy a tener dolores, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos mucho los pacientes con artritis reumatoide y con todas estas enfermedades. O vamos a estar un poco anquilosados o vamos a estar quizás solamente cansados o fatigados o lo que sea, ¿no? Y al final ese contacto, ese establecimiento, esa conexión, en mi caso, digo que soy un afortunado, me preocupa mucho la gente de la Alpujarra, ahora que la ha puesto el doctor Enrique. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades que yo. Creo que hay un desfavorecimiento y ahí también la humanización de cuidados tiene que decir mucho. Hay un desfavorecimiento a las zonas rurales respecto a los que vivimos en una capital de provincia. Esa señora, pues, cuando estaba narrando lo que había pasado, digo, la mujer seguramente vino de un autobús que salía a las 6 de la mañana de su pueblo, el único autobús, claro. y además que nosotros, por ejemplo, tenemos mucha experiencia de pacientes que se van del hospital y se van bastante cansados y bastante mal, y para llegar a su pueblo pues es un auténtico problema. Entonces creo que ese contacto es fundamental. Bajo mi punto de vista es algo muy necesario. Yo creo que aquí hay muchos factores importantes respecto a lo que ha planteado el doctor Raya. Y hablando de humanización, no podemos olvidar lo que alcanza la prevención y lo que alcanza la comunicación, pero hay que empezar desde la sociedad. Hay muchos diagnósticos tardíos que es porque el paciente no tiene ni idea, el paciente, lo que no es todavía paciente, la persona, no tiene ni idea de qué le ocurre. Luego, primero, hay que hacer campañas de sensibilización y de promoción de la salud y de información de estas enfermedades. Ahí, una persona que llega a una atención primaria viene ya con una sospecha, oye, evidentemente no diagnóstico, pero es una sospecha. Cuando llega a atención primaria le tiene que dar allí
una respuesta para que no esté dando vueltas. Una respuesta que no va a ser, evidentemente, la más acertada. Pues aprovechando esas vías de comunicación que tiene con el especialista, porque lo que acaba de plantear el doctor Raya, eso en todas las organizaciones de pacientes, es que me he recorrido la consulta de traumatología, después de un rehabilitador, después me he terminado en medicina interna, después resulta que otra vez en... Eso hay que solventarlo, porque evidentemente la persona no puede estar dando vueltas. Y ahí las asociaciones de pacientes podemos hacer todavía poco, porque no podemos interferir en dar un posible diagnóstico, que no nos creamos lo que no somos, somos organizaciones de pacientes. Eso en cuanto a la comunicación desde atención primaria va a favorecer que esa persona cuando llegue al centro hospitalario vaya también con un avance en cuanto a lo que quiere expresar, en cuanto a lo que le duele, en cuanto a lo que le ocurre, porque muchas veces en urgencia le han visto de algo que no es lo que le pasa. Luego también, entonces, nosotros, desde tanto las asociaciones de pacientes como las federaciones, trabajamos mucho la educación del paciente. Eso es fundamental para humanizar. Fundamental. La persona, yo prefiero llamarle persona, puesto que estoy defendiendo que necesita una atención holística, y si necesita una atención holística es una persona en un paciente. Entonces, la persona tiene que estar educada en salud. Salud no es lo clínico solo, salud es todo. Desde allí educamos para que esa persona tenga recursos y herramientas. Una persona que no está educada, que no está formada, no tiene capacidad de toma de decisiones. Yo, igual que Javier, bueno, a mí me da igual el lugar, si es a la derecha, a la izquierda, en el centro, a mí me da igual. Quiero decir, a mí como representante de paciente, yo lo que sí quiero que los profesionales trabajen no para y por, sino con los pacientes, porque ahí determinamos el objetivo que es el paciente. Y todos tenemos que estar en el centro, ni el paciente no es persona sin los profesionales. Luego, prevención, educación imprescindible, pero educación también, lo hemos visto a lo largo de toda la jornada, en los profesionales de atención primaria, implementarla. Desde atención primaria se puede educar a los pacientes. Le hablaba a Chelo Artero fuera de los resultados que nos dan a las organizaciones de pacientes, el trabajo en red. El trabajo en red, un mismo recurso para muchos. Las asociaciones nos estamos uniendo. Yo tengo un convenio con el Hospital Universitario Virgen Macarena, vamos, yo quiero decir, cuando hablo yo, es mi organización. Yo hago convenio con el Hospital Universitario Virgen Macarena, hago convenio con el Hospital Universitario Virgen de Valme, y eso es lo que realmente se llama trabajo en red, crecemos todos. Luego, para terminar, el paciente que sabe qué le ocurre, al profesional le va a facilitar la consulta, se va a dedicar, su autocuidado va a ser más eficiente, va a gestionar los síntomas, va a necesitar menos recursos, va a ir menos veces a urgencias. Luego, es necesario que utilicemos la prevención y la formación, pero de forma precoz, por supuesto, el diagnóstico y el tratamiento. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice María Ángeles, no lo puedo decir más alto y más claro, porque trabajar desde la prevención siempre es de suma importancia, y tanto es así que el plan, además respondiendo un poco al doctor Raya, que también en su intervención nos decía, la telemedicina tenemos que contextualizarlo como una herramienta que no sustituye, viene a complementar, y por tanto hay que hacer un uso adecuado de ella y de forma correcta. Esto quiere decir utilizarla como herramienta desde la personalización. Hay pacientes que por las circunstancias sociosanitarias de dispersión o de perfil, cada médico conoce o cada profesional conoce su paciente, entonces le puede venir muy bien utilizar esa herramienta, pero no solamente nos tenemos que quedar ahí, es que esa herramienta, además estamos ya desde el plan tan preocupados con esto que ya estamos pensando en la formación este año, que va a haber un paquete formativo, porque esa telemedicina hay que saber hacerla. Y eso es un entrenamiento y lo estamos organizando. ¿Por qué? Porque es un paradigma nuevo, es una herramienta nueva y puede ser un arma muy potente, pero mal utilizada puede generar justo el efecto terapéutico opuesto. Así que desde el plan ya estamos trabajando también en esto. Que nos puede incorporar a nosotros si quiere, ¿vale? Bueno, que llevamos más de 45 minutos. Yo cuando empecé digo, bueno, a ver cómo alargo yo esto. Se me ha hecho cortísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Janssen
Gracias a vosotros y damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Bien, muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias por vuestra mesa. Ha sido gratificante e interesante. Y creo que me tocaba cerrar, pero no creo que pueda hacerla mejor que con las palabras de los pacientes, con las palabras de Txelo. Creo que la tarde ha sido enormemente interesante. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como dice el doctor Guzmán. Espero que pueda seguir trabajando con la escuela desde el PAERME. Creo que yo tenía, como soy muy disciplinado, había hecho un resumen de cada una de las ponencias, pero no voy a leerla porque creo que ya está bien, estamos fuera de hora. Daros las gracias, creo que ha merecido la pena. Cuando las cosas merecen la pena hay que reconocerlo. Gracias a todos, Tachi, gracias por vuestro trabajo y que tengáis buen viaje de vuelta a casa. Gracias, María José. Tenías que estar aquí a mi lado. Y gracias a todos los que estáis aquí presentes. Gracias.